invitarme en esta mañana, en este magnífico congreso. Y como los importantes son las personas que tenemos aquí, nuestros ponentes, paso inmediatamente a presentarlos. Bien, en esta segunda mesa de ponencias tenemos, continuando con los principios, el principio quinto, el principio relativo al derecho aplicable, frente a el resto de los principios. Entre ellos el siguiente, el principio séptimo, que es el que regula la identificación de la persona que controla un activo digital, partiendo ni más ni menos de la presunción de control por parte de quien afirma poseerlo. Y para explicarnos este principio contamos con Ignacio Alamillo Domingo, que es, usted ya lo tiene, doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, así como auditor de sistemas de información certificado, y con el profesor Valero Torrijos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. Ellos dos han decidido cuánto y cómo van a hablar los dos, con lo cual yo simplemente les cedo el testigo para que ellos comiencen su intervención. Muchas gracias. Si os habéis fijado en el programa, es el único principio que tiene tres personas para comentar. No es porque sea el más difícil, yo creo que el tuyo, Marina, es mucho más complicado, ¿no? Esto tiene una explicación, y es que en el momento en que Carmen Pastor consideró oportuno contar con nosotros, estamos en pleno proceso de preparación de la tesis doctoral sobre identidad digital, el reglamento IDAS 2 de Cristina Timón, que bueno, ahora está trabajando en el extranjero y no ha podido asistir. Así que esta es la razón por la cual estamos aquí sentados Nacho y yo. Y sobre todo nuestra visión ha sido hasta ahora una visión mucho más de derecho público, ¿no? Porque el reglamento IDAS 2 en última instancia lo que ha hecho ha sido articular un sistema de identificación donde los estados tienen un papel relevante. Esto no es la realidad, el entorno en el que nos vamos a mover ahora, es muy distinto. Y sobre todo voy a comentar una idea básica inicial para pasarle enseguida la palabra a Nacho, que yo creo que es quien más nos puede ayudar a entender el alcance de este principio en el contexto digital. Decía el profesor David Morán al principio que él percibía los principios como una serie de límites. Yo creo que en este caso sería más útil la perspectiva de los principios como reglas para resolver posibles conflictos en los que, como decía la profesora María Echeverría, pues se cuestione el control sobre un activo digital. Y sobre todo reglas relacionadas con la prueba. Este yo creo que es el elemento clave. Ante la imposibilidad prácticamente de demostrar que otros no poseen el control. Puede ser una auténtica prueba diabólica. Yo no sé cómo lo traducirán las compañías de traducción, pero será imposible prácticamente demostrar estas circunstancias. De manera que esa simplicidad necesaria de cualquier principio lo que hace es darle la vuelta a la perspectiva, ¿no? Y se establece una presunción. Se establecen presunciones que en el contexto digital, sobre todo, han de estar basadas necesariamente en elementos tecnológicos. Y ahí se alude a sistemas, protocolos, etcétera. De manera, y esta sería la idea principal que yo quería transmitiros, es que yo creo que la robustez de esa presunción, cuando se discuta por otra persona, va a estar precisamente en la robustez de la tecnología, en gran medida. Esto supondrá, en última instancia, pues como digo, un refuerzo, ¿no?, de la presunción jurídica ante entornos digitales, como decía la profesora María Echeverría, muy cambiantes, muy complejos, en los que los conceptos jurídicos pues, nos pueden convertir en nuestro trabajo en un auténtico desafío, ¿no?, a nivel intelectual. Y como sobre todo he dicho que la robustez de la solución jurídica va a estar basada en la robustez del elemento tecnológico, pues aquí me callo y cedo la palabra a Nacho, que realmente es el que sabe de este tema. Bueno, muchas gracias. No soy el único que sabe de este tema, es que tengo mi querido maestro. Pero bueno, sí diré alguna cosa, porque efectivamente cuando nosotros hemos evaluado el principio 7, quizás lo que más nos ha preocupado es la propia estructura del principio, que es que al final crea presunciones a partir de la demostración de un hecho jurídico, ¿no? De un hecho. Esto es un hecho jurídico, es como la defunción, al final produce consecuencias. Entonces, la idea de tener un enfoque basado en el hecho y asociarle consecuencias jurídicas, que luego, pues, con toda la complejidad que se está viendo, es muy atractiva, requiere de un gran nivel de abstracción, pero genera un gran problema, que es un problema de prueba, que es lo que se acaba de comentar. Y claro, eso nos lleva al mundo real. En el mundo real puede que lograr beneficiarse la presunción exija un esfuerzo desproporcionado, porque efectivamente el principio dice que la persona es suficiente que demuestre el cumplimiento del requisito de identificación
con respecto a las capacidades, a las habilidades que tiene. Y eso implica entrar en el mundo de la tecnología, efectivamente. Y claro, en realidad los principios de UNIDROIT yo creo que adolecen del mismo problema, no son capaces todavía de resolver el mismo desafío que hemos encontrado en MICA, que es que estamos haciendo actividades humanas que tienen consecuencias y operan encima de infraestructuras. De hecho, aquí se habla del protocolo o el sistema o el propio activo digital, porque efectivamente se intenta ser neutral desde el punto de vista tecnológico. Pero claro, la idea es que cuando uno se va al mundo real y hace esto, se encuentra que esa infraestructura a veces no tiene ninguna regulación, no tiene ninguna cobertura y aparentemente no tiene ningún proveedor. Es como si fuera mágica la prestación del servicio de blockchain, ¿no? Porque no hay proveedor. Claro, esto es muy problemático, porque en el momento en que yo necesite declarar y probar que el sistema subyacente, la infraestructura subyacente, me permite cumplir con las habilidades que yo tengo y estar identificado con respecto a ellas, ya tengo un problema de prueba que en el mundo del blockchain público, completamente público, me va a llevar a hacer una pericial. Y los costes de la pericial pueden ser importantes. Esto no pasa solo en el mundo de los activos digitales dentro de los principios, pasa también en MICA, pasa también en el régimen piloto y va a pasar en todas partes. Y, de hecho, nos lo encontramos también desde la perspectiva de los servicios públicos electrónicos en el proyecto de blockchain europeo, que es donde he pasado yo varios de los últimos años trabajando intensamente. Nosotros en 2020 nos dimos cuenta de que no teníamos base jurídica para proponer a los Estados miembros que hicieran cosas encima de un blockchain público porque no se sabía quién era el dueño, quién era el operador, no se sabía qué garantías tenía que tener, no se sabía nada. Y, de hecho, aquí en Alicante precisamente tenemos la WIPO que está tokenizando determinados documentos en el blockchain europeo para que se pueda, a partir de esa tokenización, habilitar un mercado secundario, con lo cual estaríamos hablando de verdaderos activos digitales, constituidos por una infraestructura subyacente. Pero yo ya he dicho que a los Estados les da miedo hacer cosas en infraestructuras no reguladas, sobre todo porque las criptos tienen mala fama. De hecho, en EPSI ahora mismo tenemos prohibido anclar criptoactivos de cualquier naturaleza porque está gobernada por los Estados y les da miedo. Luego, claro, ahí teníamos un problema práctico a resolver que yo creo que es aplicable aquí en todos los casos. ¿Cómo demostramos el cumplimiento de las habilidades? Más allá de que nosotros, con algún tipo de identidad, porque esto es abierto, tenemos esas habilidades. Bueno, pues vamos a ir a la infraestructura. ¿Y qué hemos hecho en la Unión Europea? Lo que nosotros hemos hecho en la Unión Europea es legislar este tipo de infraestructuras, los libros mayores electrónicos, como servicio electrónico de confianza. Lo cual significa que de repente hay un prestador o varios prestadores que trabajan colectivamente, existen requisitos jurídicos para la prestación del servicio, existen efectos jurídicos en relación con el servicio, incluida una presunción, a la que me referiré sucintamente, y sobre todo existe un marco de responsabilidad civil y de responsabilidad administrativa muy poderoso. Y con el bonus track de Keneidas 2 y en la Directiva de Ciberseguridad 2 hemos sujetado a todos los prestadores de servicios de confianza a las reglas de los servicios esenciales de ciberseguridad de la Unión. ¿Por qué? Porque son cadena de suministro del sector financiero y del sector no financiero cuando toque MICA. Esto es muy relevante, pero claro, ha supuesto un desafío fundamental. Y entonces, en el reglamento EIDAS modificado tenemos una definición de servicio, el libro mayor, ¿no? La actividad regulada es la actividad de registro de datos electrónicos en un libro mayor electrónico. Para eso, de hecho, hemos tenido que definir el libro mayor como una secuencia de registros electrónicos, o sea, electronic records, de datos que garantiza la integridad de dichos registros y la exactitud de su orden cronológico, muy importante a la hora de el cambio de control, sea con transferencia o sin transferencia, importantísimo. Hemos definido el libro mayor cualificado, que es el que va a recibir un efecto jurídico específico. Hemos tenido que definir el concepto de registro de datos. Tenemos un concepto de derecho en la Unión que es el data record, donde serían aquellos datos electrónicos registrados con metadatos relacionados que respaldan el tratamiento de los datos. Es la primera definición que separa record del documento, de record de registro, que tenemos en la Unión Europea, porque electronic record en la normalización documental significa documento electrónico y además es la traducción oficial al español. Sin embargo, ahora ya tenemos dos. Tenemos también este registro de datos. Algún detalle más, el reconocimiento transfronterizo del libro mayor electrónico, lo que pongamos en un libro mayor cualificado va a tener el mismo efecto jurídico en toda la Unión, lo cual nos va, espero, a facilitar algunas cuestiones de reconocimiento transfronterizo cuando tengamos este tipo de infraestructura en un entorno particularmente distribuido, porque el libro mayor podía ser centralizado. Y sobre todo tenemos dos cosas muy importantes en cuanto a los efectos jurídicos. Uno, un efecto jurídico general. Artículo 45 duodécies, no se denegarán efectos jurídicos a un libro mayor electrónico. Eso es nuevo, no lo teníamos.
hasta ahora se le podían denegar efectos jurídicos porque se considerase que no acreditaban nada en concreto. Y además la presunción. Los registros de datos contenidos en el libro mayor electrónico cualificado gozarán de la presunción de unicidad y exactitud de orden cronológico, secuencial y de su integridad. Yo lo voy a dejar aquí porque realmente no voy a entrar a los requisitos, no tendríamos tiempo y tampoco creo que sea el objetivo. El objetivo para mí es que visualicemos que al final los principios nos arreglan un problema y nos generan un problema nuevo. Nos arreglan el problema de tener que demostrar que los demás no tienen control, pero nos abren el problema de demostrar que nosotros tenemos las habilidades de control. Eso no es trivial. Y como no es trivial, yo me atrevo a decir que espero que en unos pocos años, igual que hemos ido enviando al espacio internacional el EIDAS 1, podamos enviar al EIDAS 2 y podamos combinar el enfoque de derecho privado puro de los principios, que me gusta mucho, y el enfoque abstracto, que me gusta mucho, con el enfoque regulatorio de las infraestructuras subyacentes al estilo de lo que hemos hecho en el reglamento EIDAS 2, porque entonces invertimos la carga a la prueba del todo y, por tanto, ya no solo tenemos que demostrar que tenemos la habilidad de control para no tener que demostrar que los demás no la tienen y, en su caso, que la tenemos con carácter exclusivo, además tampoco tenemos que demostrar que la infraestructura subyacente aporta esas capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, Nacho, por hacer más fácil, no voy a decir fácil porque no lo es, algo que es extraordinariamente complejo. Muchas gracias.